Bombas de desplazamiento positivo. El próximo tipo de bomba de desplazamiento positivo del que hablaremos se conoce como bomba dosificadora, también conocida como dosificadora, una bomba de volumen controlado o bomba proporcionadora, entre otros nombres. Este es el diseño típico de una bomba medidora. La mayoría funciona con motores eléctricos, aunque existen algunas impulsadas con aire. Consisten principalmente de un motor, la caja reductora, el cabezal de la bomba, el cabezal para líquido y las válvulas de bola de descarga y de entrada. Algo único para este tipo de bomba es generalmente un método para cambiar la longitud de la embolada de la bomba. Algunas también tienen la capacidad para cambiar la velocidad de la embolada. La longitud de la embolada se denomina rango de reducción y se refiere al rango que puede pasar de no tener flujo al llegar a la máxima capacidad de flujo de la bomba. Y que es algo muy importante cuando se hacen mediciones o se decide qué clase de niveles de presión y de líquido se tratan de alcanzar. Este diagrama muestra una bomba dosificadora de una única cámara o de un único pistón. Existen bombas medidoras que, al igual que las bombas de diafragma, cuentan con múltiples cámaras. Pero por lejos, el tipo más común de bomba dosificadora es la de una sola descarga o de cabezal único, o de un solo pistón. Observemos esta curva de una bomba dosificadora. Esta es una bomba dosificadora de un solo diafragma. Y, como pueden ver, la presión aumenta bruscamente, muy rápido, y luego cae muy rápidamente. Luego se produce este espacio muerto aquí, donde nada ocurre. Bueno, nada ocurre en el lado de la descarga. Esto es cuando la bomba lleva fluido a través de la entrada y llena la cámara. Y luego, tan pronto como se llena, por supuesto, pasa por el ciclo de descarga. Es mucho más radical de lo que vimos en el gráfico de una bomba de doble diafragma accionada con aire. Hay un par de razones para eso. Una es que la bomba dosificadora es eléctrica y funciona mediante una caja reductora con un rango constante, tantos ciclos por segundo. Y queremos que se mantenga esa velocidad cualquiera que sea el voltaje. Si se incrementa la contrapresión, todavía está produciendo más o menos la misma cantidad de fluido hasta que llega. Si hay una válvula de descarga, liberará la presión y ese será el pico. Pero de otro modo, producirá ese mismo volumen. Entonces se logra este gran pico. También observan que es mucho más suave de lo que teníamos en la bomba de diafragma operada con aire. No aparecen aquellos grandes picos que se producían en la otra. Esta es una bomba más pequeña. Esto probablemente tenga algo que ver con eso. También es importante notar que la bomba de doble diafragma accionada con aire funciona independientemente de la presión de aire. Entonces, la contrapresión en el sistema determina el rango de la bomba y la presión en la línea de aire. Por lo tanto, si se incrementa la presión de aire, la bomba funcionará más rápido. Y si se incrementa la presión en la línea o en el sistema de presión, la bomba reducirá la velocidad. Es algo muy diferente con la bomba dosificadora, y esto es algo para que tengan en mente al diseñar el sistema. Bien, ¿por qué se usa una bomba dosificadora? Bueno, principalmente para medir o dosificar una precisa y repetible cantidad de líquido dentro de algún sistema. Se usan para mezclar, pero también se pueden utilizar para inyectar químicos dentro de una corriente de flujo químico, por ejemplo. Por lo tanto, en cualquier aplicación en la que es importante asegurarse que el flujo sea regular. La ventaja, como dije antes, es la repetibilidad del flujo y de la presión.
El rango de flujo se controla mediante la longitud del golpe, que es variable, y a menudo la velocidad, que se puede variar. Tal como mencionó David, debido a que tiene una repetibilidad regular de la velocidad y de la longitud de la embolada, se consigue un flujo muy preciso. Sin embargo, debido a que es una bomba de desplazamiento positivo, recuerden que el flujo será irregular. Durante un periodo de tiempo dado, la cantidad de flujo se repetirá y será parejo. Pero, durante el proceso de cambio, donde se captura líquido y se lo expele en la descarga, tenemos, tal como explicó David, estos picos altos de presión y puntos muy bajos donde no hay flujo. Este es el caso en el que un amortiguador de pulsos puede jugar un papel importante en la aplicación de las bombas medidoras. Porque, tal como ya vimos, cuando el amortiguador se instala apropiadamente en la descarga de la bomba, acumulará líquido, generalmente más que el volumen del golpe, de modo que cuando se forma la depresión del periodo de presión y flujo, el amortiguador liberará algo del líquido acumulado dentro de la corriente de flujo y llenará aquel vacío donde se detiene el líquido y cae la presión. Y luego se conseguirán flujo y presión más precisos y repetibles. Es importante porque resulta difícil medir el flujo irregular, y muchas de estas aplicaciones están involucradas con alguna clase de medidor de flujo, que generalmente requiere que la presión y el flujo estén dentro de 1.5 a 2.5% para poder medir apropiadamente el rango de flujo. Se las usa generalmente para líquidos limpios. No manejan bien materiales viscosos. Son un tipo de bomba para líquidos limpios. Además, debido a que la mayoría son bombas de un único diafragma, necesitan asistencia en el cierre de las válvulas, particularmente la válvula de descarga. Entonces, lo que se conoce como válvula de contrapresión se instala generalmente en el sistema para crear contrapresión, que ayuda a cerrar la válvula de descarga de bola entre su descarga y el golpe de entrada o succión. La válvula de contrapresión estaría instalada respetando el flujo descendente respecto de cualquier amortiguador de pulsos instalado en el sistema. Y con la válvula de contrapresión es muy importante tener un amortiguador en la descarga, porque si hay irregularidad de flujo y presión hacia la válvula de contrapresión, se abrirá y cerrará constantemente al tratar de ajustarse al cambio de presión. Con un amortiguador instalado, la presión sobre la válvula y el flujo sobre la válvula de contrapresión son casi parejos, y la válvula trabajará apropiadamente. Otra desventaja de las bombas dosificadoras es que generalmente, aun cuando son de desplazamiento positivo, son muy limitadas en su capacidad de elevación por succión. Tienen alguna capacidad, pero necesitan una succión por inundación. Un estabilizador instalado en la entrada de la bomba puede ayudar a acumular líquido durante el golpe de entrada y minimizar, en muchos casos, el trabajo que la bomba debe hacer para proteger el sistema y asegurarse que la cámara se llene completamente durante el golpe de entrada. En otras palabras, ayuda a minimizar los problemas de cavitación. Entonces, aquí está otra vez el sistema de medición de la bomba. Esta es una curva sin amortiguador, y es aquí donde agregamos el amortiguador, y aquella es la curva resultante. Una vez más, no cambiamos la válvula de contrapresión o la velocidad de la bomba. Está funcionando con el mismo rango. Pueden ver que hay una enorme diferencia. Por supuesto, esto es muy plano. Tenemos más o menos 1.2 PSI con el amortiguador.
Aquí tenemos alrededor de 12 psi hasta llegar a 86 psi. Es un rango muy amplio. Ahora, cuando se trata de las dimensiones del sistema, la medición es realmente importante. No debe ser demasiado grande porque el amortiguador contiene fluido y entonces se puede variar un poco lo que sale de la descarga. Por lo tanto, las dimensiones son importantes. Si observan esto, verán esta pequeña sección de aquí y la misma repetida aquí y aquí. Pueden ver que están en el mismo rango que la otra curva. Esto probablemente lo ocasiona el cierre y apertura de la válvula. Produce un poco de ruido en el sistema. Hay una longitud de tubería o distancia de fluido entre esta bola y el amortiguador y se acelera y desacelera. Pero se obtiene una curva muy plana y eso, en general, es lo que queremos ver. Esta es mucho más plana que la curva de la bomba de diafragma operada con aire y esta es mucho más radical. Entonces, obviamente, es que el amortiguador tiene una carga de gas más grande que el amortiguador que estaba en la bomba de diafragma operada con aire. Así, la relación de la cantidad de fluido que sale en un solo pulso es diferente cuando se compara este con la bomba de diafragma operada con aire. Cuanto más grande es el diafragma relativo a la cantidad de fluido por pulso, más plana la curva. Generalmente, con bombas de doble diafragma accionadas con aire, un poco más de fluctuación es totalmente aceptable. En una bomba dosificadora, con frecuencia se mide el flujo, y para hacerlo con precisión, el flujo debe ser regular. Una vez más, si es demasiado grande, puede almacenar bastante fluido. Entonces, si alguna válvula se abre y se cierra, puede haber variación en el flujo. El tercer tipo que vamos a ver es la bomba peristáltica o de manguera. La bomba peristáltica toma su nombre de la acción de bombeo creada por el diseño de la bomba. Una típica bomba peristáltica o de manguera consiste en una carcasa y un motor oculto sobre el otro lado del eje que conecta esta rueda que hace funcionar los roller shoes. A medida que los roller shoes giran, comprimen el tubo, capturan el líquido y lo empujan hacia adelante fuera de la descarga. Cuando el roller shoe pasa a la entrada, se abre y crea un área de succión o de baja succión, que impulsa el líquido hacia adentro y luego se lo empuja por alrededor y fuera de la descarga. Hay diferentes diseños en el sentido de que algunas de estas ruedas tienen 1, 2, 3 o 4 diferentes roller shoes. El número de roller shoes puede impactar en la presión que se genera. También pueden impactar la vida de la manguera y otros varios factores como la cantidad de sólidos que pueden manejarse, la viscosidad, que a veces pueden verse afectados por el número de roller shoes en la bomba. Muy bien, aquí está la curva de presión resultante de una bomba de manguera de 2.5 pulgadas que tenemos en nuestro laboratorio y es sin amortiguador, por supuesto. Como pueden ver, es muy radical. Es la más radical que hemos visto hasta ahora. Es muy definida en la parte superior y desciende casi hasta presión ambiental. Con la bomba de manguera, el flujo, en efecto, se revertirá luego de que el roller shoe pase la descarga y lo convierta en uno más radical. Y el amortiguador debe ser de mayores dimensiones. Si se fijan aquí, no es una onda sinoidal. Es un tanto sinusoide, pero es diferente. Es muy definida, como una especie de diente de sierra. La curva de la bomba dosificadora era abrupta, pero era muy semejante a una onda sinoidal.
Entonces, al igual que la bomba de doble diafragma accionada con aire, que la bomba dosificadora, las bombas peristálticas o de manguera tienen varias ventajas. Una de ellas es que como hay una manguera, no hay válvulas ni sellos. El flujo simplemente está en contacto solo con la parte interna de la manguera. En ambos extremos está conectada a la descarga y la carcasa nunca toca el líquido, a menos que se produzca una falla de la manguera, por supuesto, pero hay formas de evitarlo. Hay dispositivos de detección de fugas y buenas políticas de mantenimiento. Pero la manguera entonces podría estar hecha de cualquier material que sea resistente químicamente al producto que se bombee. La carcasa puede simplemente ser de acero dulce, en algunos casos de plástico. Es lo mismo que con los roller shoes y la rueda interna. Esos no tienen que ser químicamente compatibles con el producto que se bombee. Otra gran ventaja de la bomba peristáltica es que tiene el mecanismo de operación más simple de la mayoría de tipos de bombas. Es simplemente una manguera. No hay válvulas ni sellos. Nada debe abrirse o cerrarse. Es solo una simple cuestión de roller shoes pasando y oprimiendo y liberando la manguera para generar la acción de bombeo. Es una bomba de desplazamiento positivo, aunque es rotativa. Tiene muy buena capacidad de manejo de materiales viscosos y abrasivos y maneja sólidos de considerable tamaño, aunque de acuerdo con la presión de descarga y la cantidad de compresión que imparte el roller shoe sobre la manguera, puede reducirse la vida de esta. Al ser de desplazamiento positivo, tiene buena capacidad de autocebarse. Eso puede ser muy importante en muchas aplicaciones porque se usa mucho en minas y también en el tratamiento de aguas de condensación. También porque es un tipo de bomba de operación simple, además, y muy simple de mantener. Y el cambio de manguera, al menos en los diseños más modernos, es muy sencillo. Simplemente es una cuestión de desconectar la manguera de la tubería interna y de la tubería de descarga. Encender la bomba y la manguera se alimenta directamente a través de la descarga. Y luego una nueva manguera se conecta a la entrada y se enrolla. Aparte de esto, casi no requiere mantenimiento. Es un diseño muy simple, efectivo y se está haciendo más y más popular, por lo que se utiliza para muchísimas aplicaciones. La medición con tamaños más pequeños, usando tubos, lo mencioné antes, se ha convertido en un amplio mercado para este tipo de bombas porque tiene flujo repetible. Entonces, cuando se usa para medición, se requerirá generalmente la instalación de un amortiguador de pulsos en la descarga. Los tamaños mayores con mangueras reforzadas se usan en minería, en muchas aplicaciones de deshidratación bombeando abrasivos, materiales viscosos, mucha pintura, sedimentos fangosos y transferencia química en general. Porque, insisto, es un diseño simple y porque solo el tubo o la manguera en sí entra en contacto con el líquido. Actualmente existen incluso algunas mangueras que se están diseñando como un cilindro interno. Solo el cilindro de la manguera es químicamente inerte al producto que se bombee. Se caracteriza por una alta capacidad de elevación por succión, muy similar a la de una bomba de doble diafragma accionada con aire. Y no es necesario que la manguera esté húmeda para poner a prueba su capacidad de alta elevación por succión, como lo hace una bomba de diafragma de aire. Otra aplicación muy importante relacionada con la bomba de manguera se encuentra en el mercado de esterilización e higiene, en el que se usa para manufactura de muchas vacunas y otros componentes, y como dije antes, como bomba corazón-pulmón.
Insisto, porque cuenta con un diseño simple y porque el líquido solo entra en contacto con el área de superficie interna de la manguera. Ya hablamos sobre materiales fangosos y viscosos, y esta maneja líquidos de alta viscosidad, como una bomba de diafragma operada con aire, y además maneja muy bien materiales viscosos abrasivos. Y como sucede con las otras bombas, cada bomba no es la solución total o el ahorro absoluto en cada aplicación. Bien, ¿cuáles son las desventajas de las bombas peristálticas? Bueno, tienen una curva muy significativa en cuanto a una variación de flujo y presión durante la descarga, especialmente en la de diseño de un solo roller shoe. Cuanto más roller shoes, menor es la variación de presión entre golpes, o roller shoes en otras palabras, pero siempre estarán ahí. Obviamente, para resolver estos problemas donde se necesite, se debe instalar un amortiguador de pulsos en la descarga de la bomba. En el lado de entrada, una bomba peristáltica también tiene algunas características particulares de las que hablaremos más tarde, o David las mencionará, porque el roller shoe que se traslada y abre la manguera súbitamente provoca un retroceso en el área de entrada a la bomba. Entonces, se requiere con frecuencia un estabilizador de entrada en muchas de las aplicaciones de una bomba peristáltica. La otra desventaja es la vida de la manguera como una importante consideración para este tipo de bomba. Otra vez esto depende de la presión de descarga, de los materiales viscosos o abrasivos. Aun cuando hoy es relativamente sencillo cambiarla, es un factor limitante en el mantenimiento requerido para este tipo de bomba. Entonces es muy importante asegurarse de contar con el tipo apropiado de manguera para químicos o el material que se bombee. Las bombas peristálticas funcionan con un motor eléctrico, no pueden detenerse. Se debe usar una especie de bypass o algún tipo de válvula grande liberadora de presión si se va a cerrar la descarga. Estas son bombas que funcionan constantemente. No tienen velocidad variable, a menos que se agregue al motor un variador de velocidad para lograr un tipo de descarga de velocidad y presión bastante parejos. Y hasta ahora, nadie ha sido capaz de resolver cómo fabricar un tubo de teflón, PTFE, que resista repetidamente la compresión y la expansión. Por tanto, está limitada en el manejo de algunos de los químicos más sucios y agresivos. Aquí está otra vez la curva de la bomba de manguera sin amortiguador. Y aquí agregamos el amortiguador y así es como se ve la curva aquí. Esta particular bomba de manguera es una bomba de 2 roller shoes. Entonces, esta sería la descarga desde uno de los roller shoes. Luego está la zona muerta y luego la descarga desde el otro roller shoe. En cuanto a las dimensiones, muchas veces la bomba tendrá flujo por revolución. Algo para tener en cuenta respecto de las dimensiones: si es una bomba de 2 roller shoes, el flujo se divide en 2. Si es de un solo roller shoe, por supuesto, será un pulso por revolución. Tal como lo mencionamos antes, debido a las líneas agudas de esta curva, en este caso, tenemos una variación total de 82.3 psi entre la parte superior y la inferior. Es muy alta. Luego de instalar el amortiguador, logramos más o menos 3.5 psi, que está bastante bien en la mayoría de las aplicaciones. Si quisieran menos de eso, se necesitaría un amortiguador más grande. Tenemos un poco de ruido ahí, por supuesto, debido a la dinámica del sistema. En el lado de entrada también se observa la misma situación que una bomba de diafragma operada con aire. No tenemos la curva de esa,
pero es una situación parecida. Si la entrada es larga, cuando el roller shoe pasa la manguera, esta tiene o quiere ir hacia atrás y tomar una forma redonda. Eso es lo que succiona el fluido otra vez hacia adentro de la manguera. Y si hay una gran distancia, puede ser difícil para la manguera. No se obtendrá un buen rango de flujo. Ayudará significativamente en algunos casos tener un estabilizador de entrada y un amortiguador de pulsos en la salida. En nombre de Gary y mío, y de la Universidad de Blaco, gracias por estar con nosotros y esperamos que esta información pueda serles útil a ustedes, a su empresa y a cualquier aplicación en la que estén trabajando.